Como pueblo de Dios nos enfrentamos a grandes peligros. Jesús mismo en Mateo capítulo 24 mencionó la siguiente advertencia. Él dijo: mirad que nadie os engañe. Los engaños del tiempo del fin serán tan sutiles que muchos caerán postrados ante esos engaños. Jesús dijo que si fuese posible, engañarían a los escogidos. ¿Y quiénes los engañarían? Dice que falsos cristos y falsos profetas, es decir, falsos ungidos y falsas personas que hablan en nombre de Dios. Estarían tratando de engañar, incluso si le fuese posible, a los escogidos. Obviamente a los escogidos no les será posible engañarlos, porque los escogidos estarán anclados en la palabra de Dios. Los peligros del remanente, es decir, de la iglesia en el tiempo del fin. Esa es la temática que vamos a tratar en este video, y más específicamente vamos a hablar de uno de esos peligros, los davidianos, o más conocido como el movimiento disidente de la vara del pastor. ¿Quiénes son los davidianos? El movimiento de la vara del pastor o davidianos es un grupo independiente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y podríamos decir es más bien un conjunto de grupos. Es a veces hasta difícil estudiar porque son átomos en varios lados. Tienen algunos, varían en sus creencias, y por eso ellos, lo único que les une es su creencia en los escritos de un profeta que ellos tienen llamado Víctor Hutef o Víctor Harof. Se escribe Víctor Hutef. Dificulta un poco el estudio de las creencias de ellos porque son varias ramificaciones unidas por su profeta. Por eso, al hablar de las creencias de los davidianos o de la vara del pastor, pues podría uno, al exponer, encontrarse con alguien que diga: bueno, yo soy davidiano, pero yo no creo en eso que usted está diciendo. Los davidianos se presentan a sí mismos como un grupo de adventistas genuinos. Ellos nunca van a reconocer que son un grupo aparte de la iglesia. Ellos dicen que son adventistas genuinos, adventistas consagrados, que viven los principios. Y bueno, hacen bastante énfasis en los principios de Reforma Pro Salud. También con ese propósito, con el propósito de difundir su mensaje, visitan las iglesias. Son muy amigos de frecuentar las clases de escuela sabática para poder tener participación allí, o los grupos pequeños, grupos de estudio, para ir difundiendo su mensaje e ir difundiendo también sus tratados, sus libros. Si bien es cierto que ellos se denominan adventistas del séptimo día, la verdad es que ellos son un grupo separado de la iglesia adventista. No son adventistas genuinos, sino que son lo que llamamos nosotros un movimiento disidente, una organización paralela o independiente. Ellos tienen diferentes páginas web en las redes sociales, y a través de esas páginas pues quieren captar sus adeptos. En sus páginas pues se hace referencia a las 28 creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se hace referencia a Elena de White, algunas citas de Elena de White, y a simple vista pues sus páginas, sus canales de YouTube y otras cosas pueden engañar a cualquier adventista del séptimo día pensando que ellos son adventistas genuinos. Los davidianos, ellos consideran que Víctor Harof es un profeta del Señor.
que es un mensajero que Dios ha utilizado para amonestar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, del mismo modo que utilizó a Elena de White. Los escritos de Víctor Haroff son conocidos como la vara del pastor, y esto es lo que ellos siguen y lo que ellos proclaman es el mensaje que ellos quieren transmitir a la iglesia. Ellos tienen una convicción muy profunda, están convencidos totalmente de su mensaje. Y bueno, los dirigentes davidianos o los líderes davidianos, ellos pues suponen que el hecho de que un adventista del séptimo día no quiera reunirse con ellos para estudiar, para debatir las creencias de ellos, pues esa es una prueba o es una evidencia de que no se puede demostrar con la Biblia y el espíritu de profecía que el mensaje de la vara del pastor está equivocado. Ellos creen eso. Sin embargo, ¿por qué como adventistas a veces evitamos ese tipo de controversias o ese tipo de conflictos? Lo que dice Elena de White en Joyas de los Testimonios, dice: cuando penetran errores en nuestras filas, no hemos de entrar en controversia acerca de ellos. Debemos dar fielmente el mensaje de reprensión y luego presentar la verdad en contraste con el error, para desviar al pueblo de las ideas fantásticas y erróneas. Es decir, si se levantase alguien diciendo que el sábado no es el día del Señor, quedó abolido, no se gana mucho con sentarnos a debatir y a ver los argumentos que ellos tienen. Más ganamos de levantarnos a predicar el mensaje verdadero, mostrar por las escrituras que el sábado es el día del Señor, etc. Ahora que entra también una corriente, la corriente universalista, pues nada ganamos con levantarnos quizá a debatir con ellos, sino más bien a exponer la verdad del santuario, la verdad del juicio, la verdad de la sentencia definitiva que el Señor dará a cada uno de los que haya rechazado el mensaje de Cristo y a Satanás mismo. Entonces, el argumento que los miembros de la vara del pastor presentan no es un argumento realmente válido, que es que quizá los líderes adventistas o las personas adventistas no se sientan con ellos a debatir porque no se puede demostrar que el mensaje de la vara del pastor está equivocado. No nos sentamos, no por eso, no nos sentamos porque el consejo de Dios es que prediquemos la verdad, y la verdad por sí misma desenmascarará la mentira. Ellos tienen algunas creencias en común con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por ejemplo, creen en la inspiración de la Biblia, ellos creen en la Trinidad, creen en la encarnación y la divinidad de Cristo, creen en los 10 mandamientos, creen en el sábado, creen en la justificación por la fe, hablan de justificación por la fe. Sin embargo, en la práctica son perfeccionistas, tienden a ser un poco legalistas, hablan mucho del perfeccionismo y no basado en Cristo, sino más bien basado en las obras que el cristiano puede realizar. Creen también la inmortalidad condicional y la resurrección, creen en el milenio, creen en la segunda venida literal y visible de Cristo, creen en el juicio investigador, creen en la mayordomía, aunque le dan un toque personal, es decir, ellos creen en la mayordomía, pero diezman a su organización, no diezman a la iglesia adventista, sino que diezman a su organización. Y creen en la tierra nueva. Sin embargo, a cada una de estas doctrinas pues le ponen su toque personal, y mucho más cuando se habla de las doctrinas de la segunda venida, la doctrina del milenio, el juicio investigador, etc. Les añaden allí su toque personal. Creen también que el don profético manifestado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día a través de Elena de White cesó en 1915 y que volvió a manifestarse en 1930 en la persona de Víctor Haroff. Y fervientemente creen que los escritos de Víctor Haroff, que denominan la vara del pastor, pues tienen una nueva luz para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Creen que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la iglesia remanente, es el pueblo de Dios, pero que está en una condición espiritual decadente, y están convencidos que ellos han sido llamados a salir, entre comillas, a salir de la iglesia adventista decadente
por lo cual se consideran como si fuese un remanente dentro del remanente. Y cuando digo salir entre comillas, es hacer una separación más de tipo espiritual, no física, porque ellos insisten en quedarse dentro de la iglesia, llamando a los miembros de la iglesia adventista a ser parte de o a creer en el mensaje de la vara del pastor, pero no a irse. Ellos no se van a ir de la iglesia. Creen que la palabra de Dios no puede ser interpretada sin la ayuda de la inspiración. Es decir, ninguno de nosotros que no sea inspirado no puede interpretar la palabra de Dios. Así que por lo tanto los mensajeros inspirados son los únicos capaces de interpretar las escrituras. Es decir, que la Biblia solo puede ser interpretada por Elena de White y por Víctor Haroff. Cualquier otra interpretación no sirve. Creen también en la restauración del reino davídico. Según ellos, previo al fuerte clamor va a haber un llamado para los seguidores de la vara del pastor y para que ellos viajen a la antigua Jerusalén, y entonces se establecerá allí el reino de David. Sobre ese trono se va a sentar un hombre para juzgar y buscar juicio, y ese hombre no es Cristo. De hecho, Víctor Haroff creía que él iba a reinar en el trono de David. Bueno, finalmente murió, pero sus seguidores siguen esperando a ese hombre que va a reinar en el trono de David. Y de Jerusalén, los 144,000 que son davidianos, entonces van a salir a proclamar el fuerte clamor. Y como resultado de ese gran pregón, entonces se convertirá una gran muchedumbre, que es para ellos es la gran multitud de Apocalipsis 7:9. Creen que los 144,000 son literales, no son simbólicos, son literales, que han aceptado el mensaje de la vara, que es el sellamiento de Apocalipsis. Entonces el sellamiento de Apocalipsis 7 no es otra cosa que la aceptación del mensaje de la vara del pastor. Creen que esos 144,000 son constituidos únicamente por los descendientes de la tribu de Israel, que tienen sangre de Israel, y no necesariamente por los que tengan la ciudadanía del Israel moderno. Los que acepten el mensaje de la vara, el sellamiento, y no tengan la sangre de Israel, la sangre israelita, pues entonces van a ser parte de la gran multitud que no se puede contar. Estas son algunas de las creencias. Creen que antes del fuerte clamor, todos los adventistas que rechazaron el mensaje de la vara del pastor van a ser ejecutados, van a ser muertos por la espada de los ángeles de Ezequiel capítulo 9. Creen que van a haber dos venidas más de Cristo. Una venida será invisible para establecer el reino de Dios en la antigua Jerusalén, y después del fuerte clamor acontecerá la venida visible, en la cual los 144,000 y la gran multitud entonces serán trasladados al cielo. Así que en resumen, los davidianos creen que Dios reveló a Víctor Haroff asuntos que no le reveló a Elena de White, como es la restauración del reino davídico, la matanza de los adventistas que rechacen el mensaje de la vara del pastor. ¿Qué le aconseja Víctor Haroff a sus seguidores? En uno de sus escritos dice: si fuesen descubiertos y echados de la iglesia adventista de una manera cristiana, tenemos que rehusar salir y debemos continuar regresando a la iglesia, porque si salimos y nos alejamos, llegamos a ser extranjeros, ¿cómo entonces podremos proclamar el mensaje a nuestro pueblo? Porque únicamente permaneciendo en la iglesia adventista del séptimo día, vamos a tener, después que la congregación se despida, oportunidades para hablar con los hermanos en el interés del mensaje. Esto explica por qué la reacción de ellos siempre es la misma. Usted puede decirles que se vayan, pero no se van a ir. Usted puede desenmascararlos, pero ellos van a estar allí. Al final de los cultos, entonces hablan con la gente, reparten sus literaturas, porque es la convicción que su profeta les ha dado. No pueden salirse de la iglesia, no pueden permitir irse, porque si ellos se van, ¿cómo le van a hablar al pueblo? ¿Quién era Víctor
Tasho Harov. Es un hombre que nació en Bulgaria en 1885. Luego se mudó en 1907 a Estados Unidos y allí en Estados Unidos entonces se bautizó en 1919, conoció la Iglesia Adventista y se bautizó en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ya para 1929, 10 años después de su bautismo, Víctor Harov comenzó a sembrar sus ideas. Fue nombrado director de la escuela sabática en su iglesia local y allí comenzó a sembrar algunas de sus ideas davidianas del reino davídico y comenzó a autoproclamarse como el tercer Elías. Así que en 1929 fue defraternizado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día precisamente por esas enseñanzas donde él decía que él era el último profeta para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En 1930, o sea, un año después de su defraternización, publicó su primer libro. Y luego el segundo libro en 1932. Y luego en 1933 publicó otra serie de tratados de revistas. Uno llamado El Respondedor, otro llamado Llamadas Oportunas, El Código Simbólico, Las Cartas de Jerrel y otros escritos. Ya para 1934, que él ya había sido defraternizado y tenía algunos seguidores, él creó entonces la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día de la Vara del Pastor. Creó esa asociación. La Asociación General ese mismo año entonces declaró los escritos de Víctor Harov como escritos subversivos, como escritos disidentes. En 1935, Víctor Harov compró entonces 74 hectáreas de terreno en Texas y decidió llamarla el Monte Carmelo. Y estaba seguro con sus seguidores que allí iban a estar durante corto tiempo, porque pues pronto tendrían que viajar a Jerusalén a establecer el reino davídico. Bueno, en 1942 pues se reorganizaron en el Monte Carmelo como Adventistas del Séptimo Día Davidianos. Recordemos que para esa fecha está el boom de la creación del nuevo Estado de Israel. Así que bueno, esto lo ve de alguna manera Víctor Harov como uno de los cumplimientos proféticos y posteriormente pues son ellos los que van a ir a establecer el reino de Israel. Víctor Harov tuvo que admitir, no quería, pero tuvo que admitir que era un grupo separado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En 1935, al instruir a sus seguidores que permanecieran en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Harov pues había intentado evadir el hecho de ser considerado un grupo disidente de la Iglesia. Pero más tarde, cuando tuvo que redactar la Constitución y los reglamentos de su organización, pues no podía seguir diciendo que era adventista del Séptimo Día, porque su organización debía tener un soporte legal, así que tuvo que afirmar o aceptar que su grupo era un grupo separado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin embargo, pues ellos siguen predicando, enseñando que ellos son miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De alguna manera pues es el engaño que ellos utilizan para complementar sus enseñanzas y para atraer a los mismos miembros de la Iglesia Adventista. Para justificar por qué se habían separado de la Iglesia Adventista, del cuerpo organizado, pues entonces los davidianos acusaron a la iglesia remanente de ser una iglesia corrupta y de ser una iglesia decadente. Y ya para 1955, el hermano de Víctor Harov, Florence Harov, hizo una interpretación de Apocalipsis, de los 1260 días de Apocalipsis 11, 3 al 6. Y entonces él dijo que eran días literales y que esos días arrancaban el 9 de noviembre de 1955 y que el 22 de abril de 1959 iban a caer las plagas sobre la tierra, iba a ocurrir la matanza de los adventistas rebeldes y entonces iba a establecerse el reino, cosa que pues obviamente no sucedió. Ya el 11 de marzo de 1962, por muchas peleas internas allí, la asociación pues se disolvió
y el Monte Carmelo cerró sus puertas. Les presento un esquema, es un esquema realizado aquí por el doctor Víctor Figueroa de el movimiento, la historia del movimiento de la vara del pastor de los davidianos. Víctor Haroff es su fundador. Víctor Haroff muere el 5 de febrero de 1955 y hereda el liderazgo de este grupo, lo hereda Florence Haroff, su hermano. Pero en 1955 también se desprende otra rama davidiana, el grupo se divide por problemas de liderazgo, entonces asume también la otra rama davidiana, la asume Ben Roden. En 1962 pues el Monte Carmelo cierra las puertas y allí resurge el movimiento davidiano con H.G. Warden. Él lideró el grupo davidiano que se reorganizó en Riverside, California. En 1962 nuevamente se divide la rama davidiana, la primera rama se divide, y entonces una parte la lidera Garden y la otra parte la va a liderar M.J. Bingham, conocido como los Davidianos de Bazán, y mudaron su sede a Exeter, Missouri, en 1969. Y por otro lado, Garden en 1973 ya deja o muere, y entonces se hace otra división, no murió, perdón, se divide nuevamente y queda un grupo con Warden y otro grupo con Don Adair, que fue el vicepresidente desde julio de 1974 y formó una sede central en Salem, Carolina del Sur, y era el pastor espiritual del Carmelo. Esta primera rama, la de Víctor Haroff, pero faltaba la rama de Ben Roden, que en 1955 también se había separado de los Hutef o de los Haroff. Luego, después de Ben Roden, en 1981, lo sucede el hermano de Ben Roden, Louis Roden, y llamó a su movimiento las Aguas Vivas. Murió el 10 de noviembre de 1986. Y en 1981 esa rama se había dividido, entonces la tomó Vernon Howell, que normalmente lo conocemos como David Koresh o David Koresh. Él se coronó como el Mesías pecaminoso. Murió el 19 de abril de 1993. Usted puede buscar por allí en las noticias, en los canales de noticias de YouTube o los documentales, el caso de David Koresh y el Monte Carmelo. David Koresh fue un hombre que se autodenominó como ese Mesías pecaminoso. Cometió una serie de abusos, se enfrentó a tiros con la CIA y con la policía estadounidense, y bueno, allí hubo un asesinato tremendo de personas. Vale la pena que ustedes vean el documental llamado La Tragedia de Waco. Esta era una de esas ramas davidianas. En el caso de Vernon Howell o David Koresh, la cosa terminó allí. Para ese movimiento, para ese grupo, terminó allí. Pero en el caso de Louis Roden, en su movimiento de Aguas Vivas, continuó. En 1986 asumió el liderazgo Teresa Moore y hizo su sede central en Pensilvania. Y también Charles Peace, y ambos, tanto Teresa como Charles, afirmaban que eran los continuadores de la obra de Louis Roden. Y Charles Peace tuvo su sede central en Luisiana. Esa sede actualmente está allí en Luisiana, y estos grupos han tratado, los demás grupos davidianos, tanto estos como otros que vamos a ver de la primera rama, pues tratan de mantener su distancia con la rama davidiana de Waco, Texas, para no ser confundidos con la rama de David Koresh. Por otro lado, la primera rama davidiana
donde habíamos quedado en 1973, la división entre Donna Dyer y Garden, o Warden. Pues entonces en 1982 continuó la de Donna Dyer y asumió también Tony Hibbert como líder de los davidianos jamaiquinos en Nueva York y se organizaron con el nombre de Universal Publishing Association. En 1991 entonces ya vino Peter Nosworthy y nuevamente fundó las oficinas centrales en Waco, Texas, precisamente donde había estado Vernon Howell o David Koresh. Y Mike Smithson en 1973 se autodenominó Elías. Luego, a la par de Warden, había estado Bingham, que era el que dijimos que era conocido como los Davidianos de Basán, que tenía su sede en Missouri. Y luego de ahí se desprendieron dos ramas más. Jordan, originario de Trinidad, se coronó rey David y pastor espiritual de Galaad. Y luego Bingham, pastor espiritual de Basán. Si ustedes notan, esto es una locura, es una confusión total. Los davidianos que nosotros tenemos hoy no son los davidianos originales, seguidores de Víctor Haroff, son seguidores de cualquiera de este tipo de ramas y aún muchos más, porque son personas que siguen allí los escritos y van añadiendo su toque personal y se van dividiendo en grupos y grupos. Así que es muy probable que los davidianos que visitan nuestras iglesias ni siquiera sepan que pertenecen a un movimiento que está en continuo fraccionamiento, y más aún ni siquiera saben a cuál de los subgrupos davidianos pertenecen como miembros. Si usted analiza la situación, aún de los mismos davidianos que visitan nuestras iglesias, entre ellos mismos hay ciertas divisiones, porque este líder no está de acuerdo con lo que enseña entonces se dividen y se va por aquí enseñando una cosa y por acá enseñando otra cosa. Es una confusión total. Ahí sí, como ellos mismos dicen o acusan, ellos son una Babilonia, un Babel, una confusión total. En primeros escritos, Elena de White decía: recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. Por esa palabra hemos de ser juzgados. En ella Dios ha prometido dar visiones en los postreros días, no para tener una nueva norma de fe, sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. Y lamentablemente este grupo pues está apartándose de la verdad bíblica e intentan poner una nueva norma de fe. En Mensajes Selectos, volumen 3, White también dice: el Espíritu no fue dado, ni puede ser jamás otorgado para invalidar la Biblia, pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. Lo dice White en Mensajes Selectos, el volumen 3, la página 32. La misión que los davidianos tienen es una misión solo a la iglesia. Por eso ellos no van a predicar afuera a los no convertidos. Ellos van a predicar solo a la iglesia. Víctor Haroff, en el respondedor número 2, páginas 59 y 60, dice: así que consagrar nuestro tiempo para evangelizar al mundo mientras descuidamos la iglesia sería un acto criminal, una de las más altas traiciones para Dios y su pueblo. La iglesia primero debe ser salvada de su condición laodicense, de ser cuitada y miserable, pobre, ciega y desnuda. Ella, no el mundo, está a punto de ser vomitada. Entonces esa es la razón. La iglesia está a punto de ser vomitada, entonces hay que convertir a la iglesia, no perdamos tiempo convirtiendo al mundo. ¿Qué dice Jesús? Jesús dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí ya tenemos una contradicción entre Jesús y Víctor Haroff. Y lo que dice también Elena de White, dice: recae sobre nosotros la grave responsabilidad de amonestar a un mundo con respecto a su condenación venidera.
De todas partes, de lejos y de cerca, nos llegan pedidos de ayuda. La iglesia piadosamente consagrada a la obra ha de llevar este mensaje al mundo. ¿Quién se unirá al grupo de los que buscan? ¿Quién llevará la luz a aquellos que andan errantes en la oscuridad del error? Elena de White también aboga porque la iglesia sea una iglesia volcada hacia el mundo, hacia llevar el mensaje a la gente que perece en el error. Pero Víctor Haroff dice, no, eso es una pérdida de tiempo, tenemos que reconvertir a la iglesia. Elena de White mencionaba, nuestros pastores deben hacer planes sabios como mayordomos fieles, deben sentir que no es su deber revolotear sobre las iglesias que ya han sido levantadas, sino que deben estar haciendo una obra evangélica agresiva, predicando la palabra y haciendo obra de casa en lugares donde todavía no se ha oído la verdad. Hallarán que nada es tan animador como la labor evangélica en campos nuevos. De hecho, este es un llamado fuerte de Elena de White a la iglesia, a los ministros, a los pastores, de no tratar tanto de revolotear en las iglesias que ya están constituidas, sino de abrirse a nuevos campos. Así que el mensaje, tanto de la Biblia como de Elena de White, es totalmente contrario al mensaje de Víctor Haroff. En Carta 56 de 1901, White sigue diciendo, si los ministros quisiesen salir del camino que ya han recorrido, si quisiesen ir hacia nuevos campos, los miembros de la iglesia estarían obligados a llevar responsabilidades y sus capacidades aumentarían por el uso. Así que nuevamente habla de ir a nuevos campos, ir a nuevos territorios, no solamente a predicar dentro de la iglesia. Hay una mala comprensión, por ejemplo, de la profecía de la visión de los 144,000. Entonces ellos lo ven como un número literal y descartan toda regla gramatical del libro de Apocalipsis y simplemente le dan el toque personal que le dio Víctor Haroff. Los 144,000 son para ellos pues los davidianos con sangre israelita que aceptan el mensaje de lavar el pastor y entonces van a formar en Israel. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos las reglas gramaticales, las reglas históricas y toda la hermenéutica del libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de que los 144,000 son un número simbólico que representa a los redimidos de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nada que ver con la enseñanza davidiana. Miren, si nosotros hacemos así un recuento rápido de los 144,000, vamos a encontrar dos partes. La primera parte está en Apocalipsis 7, 1 al 8, donde se habla de la parte simbólica. Oí el número, 144,000 de los hijos de Israel de cada tribu, sellados, los 4 vientos que iban a hacer daño a la tierra. Y ya en la parte de Apocalipsis 7, 9 al 17 se ve la realidad. Así que en la primera parte se ve el símbolo, luego se ve la realidad. En la primera parte oí, en la segunda parte dice vi. Oí el número, aquí ya ese número dice que es alguien que no se podía contar. Luego una gran multitud es la realidad de los 144,000, de los hijos de Israel, de toda nación, de cada tribu, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, sellados, vestidos con vestidos blancos. Y los 4 vientos que iban a hacer daño a la tierra y al mar son una representación de la gran tribulación. Así que Apocalipsis 7 está hablando del mismo grupo en 2 versiones, en el símbolo y en la realidad. Y Elena de White confirma esto, o muestra esto en el libro Conflicto de los Siglos, el capítulo de liberación del pueblo de Dios, cuando, hablando de los 144,000, le atribuye las características tanto de los 144,000 que dice Apocalipsis, como también de la gran multitud, mostrando así que son entonces el mismo grupo. Apocalipsis 7 se encarga de los salvados del tiempo del fin, que serán también una gran multitud que nadie puede contar. Tenemos aquí en pantalla el texto. Delante del trono y sobre mal de cristal se halla reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre. Con el Cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres.
Se oye una voz como estruendo de muchas aguas, y como el estruendo de un gran trueno, una voz de tañedores de arpas que tañían sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie puede aprender sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de experiencia. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados como primicias para Dios y para el Cordero. Y miren, aquí continúa hablando de esos 144,000, pero ahora le atribuye las características de la gran multitud. Dice, estos son los que han venido de grande tribulación, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, están sin mácula delante de Dios. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que para Ellen White, que está describiendo un grupo que son los 144,000, está atribuyéndoles tanto las características de los 144,000 como también las características de la gran multitud. Lo que indica que lo que las reglas gramaticales muestran de Apocalipsis es una realidad. Son el mismo grupo en símbolo y realidad. La realidad es que son muchos los salvados de toda nación, tribu, lengua y pueblo, que están representados por 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Pero los davidianos miran o ven lo que quieren ver allí en esta profecía. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando nosotros nos enfrentamos allí a este tipo de grupos? Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 103 dice, Dios no ha pasado por alto a su pueblo, ni ha elegido un hombre solitario aquí y otro allí como los únicos dignos de que le sea confiada su verdad. No da a un hombre una nueva luz contraria a la fe establecida del cuerpo. O sea, Dios no iba a dejar su iglesia, solamente la luz vino a través de Víctor Haroff y ya. No, el Señor habría, si quiere dar una nueva luz a su iglesia, dirige la iglesia para que la luz nueva sea aceptada. En Proverbios 11:14 dicen, la multitud de consejeros hay sabiduría. La única seguridad para nosotros consiste en no recibir ninguna nueva luz, ninguna nueva doctrina, ni nueva interpretación de las Escrituras sin someterla primero, hermanos, de experiencia. Presentarla con un espíritu humilde y dispuesto a recibir enseñanza con ferviente oración, y si ellos no la aceptan, ateneos a su juicio, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Esto dice en la página 105 de Joyas de los Testimonios. Y esto fue lo que precisamente Víctor Haroff no hizo. Cuando la iglesia cuestionó sus escritos, cuando los líderes eclesiásticos cuestionaron sus escritos, él se apartó, porque entonces dijo, no, la iglesia está rechazando el mensaje que Dios me ha dado. Primeros Escritos 124 dice, si Dios tiene alguna nueva luz para comunicar, permitirá que sus escogidos y amados la comprendan sin necesidad de que su mente sea iluminada, oyendo a aquellos que están en tinieblas y error. ¿Cuáles son algunas prácticas distintivas, como conocemos nosotros a los davidianos? Número 1, todas las oraciones son siempre de rodillas. Siempre tienen que ser de rodillas. ¿Basados en la Biblia? No. Basados en un episodio que cuenta Ellen White, donde un ministro está orando de pie y ella le dijo, arrodíllese, que esa es siempre la posición correcta. Ok, dijo Ellen White que esa es siempre la posición correcta, entonces todas las oraciones tienen que ser de rodillas. Número 2, las mujeres se cubren la cabeza con un velo o con un sombrero, normalmente con un velo aquí en Colombia, al estar en la casa de Dios. Es una regla de que las mujeres tienen que estar con un velo, basados en uno de los escritos de Pablo también. O sea, una interpretación sin contexto, sin estudios históricos y gramaticales. Número 3, no van a diezmar en la iglesia, no devuelven diezmos ni dan ofrendas en ninguna iglesia adventista que frecuenten, porque consideran que ello sería apoyar la propagación del error. Ellos entregan sus diezmos y ofrendas en sobres o transferencias que envían directamente a la organización davidiana a la que estén afiliados o al líder davidiano que les esté asistiendo.
hacen un uso copioso de los escritos de Elena de White y usan muy poco la Biblia en sus presentaciones. De hecho, la presentación bíblica es casi nula. Siempre serán caracterizados por llevar cantidades de libros de espíritu de profecía y cantidades de textos del espíritu de profecía, porque en eso solamente basan sus sermones. Enfatizan la reforma de la salud, principalmente el no consumir carne, aunque bueno, por experiencia propia algunos de ellos comen carne escondida, ¿no? Pero lo importante es que ante el público, ante la gente, entonces se vean como correctos guardadores de la reforma pro salud. Los davidianos pues continúan convencidos de que tienen la verdad, así que obviamente no van a aceptar que están en el error. Algunos escritos allí de la vara del pastor tienen nombres muy llamativos: Apocalipsis, perfecto arte profético; Daniel, el perfecto arte profético; el testimonio de Jesús. Y cualquier adventista puede pensar, bueno, estos libros son buenos, son chéveres, son de profecía, etc. Pero es una de las maneras como ellos captan la atención de la iglesia. ¿Tenemos advertencias bíblicas contra esto? Claro que sí. Segunda de Juan, capítulo 10, segunda de Juan, versículos 10 y 11. Dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Mateo 24, 23 y 26 dice: si alguno dijere, mire, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo creáis. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Cuáles son las advertencias? Si ustedes notan, hay dos advertencias aquí, dos principios. El primero: si alguien llega con doctrinas extrañas, no lo recibáis en su casa, ni le digáis bienvenido. A veces como creyentes nos condolemos, ¿no?, del corazón. Bueno, el hermano quiere estudiar, vamos a estudiar. El hermano quiere hacer, vamos a hacer esto. Recordemos que en nuestra historia pasada, un pastor, Holf, comenzó a frecuentar a los espiritistas y a estudiar con los espiritistas. Y él, convencido de su fe adventista, y el primer debate los barrió. Y entonces, muy convencido de su fe, fue a un segundo debate. Y en ese segundo debate, Holf fue confundido. Y pasó de ser un pastor adventista a ser el promotor del espiritismo en los Estados Unidos. Elena de White lo advirtió muchas veces, pero él se confió. A veces podemos nosotros confiarnos, compadecernos de este tipo de personas que de pronto piensa usted, no, pobrecitos, están en el error, pero yo los puedo atraer del error. No en vano el apóstol Pablo dijo: no le digáis bienvenido, no lo recibáis en sus casas, porque el que lo hace participa de sus malas obras. Y el Señor Jesús, hablando de los engaños del tiempo del fin, dijo: miren, no salgan, no vayan. ¿Por qué? Porque podrían ser engañados. Así que tenemos esas advertencias también en cuanto a esto. El movimiento de la vara del pastor, el movimiento davidiano, es un movimiento, una organización paralela a la iglesia, externa a la iglesia adventista, que se quieren hacer pasar como adventistas para atraer a los adventistas, llevarlos a su movimiento y entonces hacer crecer su organización, no la iglesia adventista del séptimo día. Como dijo Jesús: mirad que nadie os engañe. Si alguno quisiere ser parte de dicho movimiento, usted está en la libertad de serlo, pero está advertido. Son doctrinas del error, doctrinas que el enemigo ha levantado para debilitar el cuerpo de Cristo, para debilitar el movimiento que dará un mensaje final a este mundo.